nuestra Bueno, solo capacidad llegar al teatro y averiguarlo, o llamar a la tertulia y desde consultar. ya. ¿Qué parece? La información está disponible en la página Alternativa Teatral también. Federico, muchísimas gracias por haber estado aquí respondiendo a la pregunta. No, por favor. La gratitud es toda mía por este espacio que nos das, como te decía anteriormente. Les dije un programón. Gracias, Nahuel Lamoglia, por haber inaugurado esta nueva columna de ficha técnica. Gracias a Alfonso y Moranza por haber estado aquí en el cómodo sillón hablando de la pregunta, dándonos la respuesta a la pregunta. Por supuesto, Meche Martínez, Mario Berardi, gracias, gracias. Y me despido ahora ya porque me quedé sin tiempo. Gracias, Radio Caput, Jazmín Esquivel, Tata Rosas. Y hasta la semana que viene, aquí, en Poco Ruido y Muchas Nueces, acompañando permanentemente al teatro independiente y a la cultura. ¡Chau! Poco ruido y muchas nueces. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidas, bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestro programa de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Estamos aquí Daniel Campione y quien les habla Nadia Mallorquín, y nos está operando Chino Navarro, cualquier cosa. Chino Navarro es un dirigente del movimiento Evita que es unos cuantos años mayor que nuestro Chino, así que no me lo envejezcas. ¿Por qué me salió eso, Daniel? No puedo creerlo. Chino Román, perdón. Bueno, nos hace falta Gladys Avellaneda, sin duda, para hacer esta presentación magistral, porque solo ella sabe hacerlo. Y bueno, a ver, hoy tenemos un programa muy especial, 23 de septiembre del 2023. Y les dejamos el teléfono para quienes quieran mandarnos un mensaje, por supuesto, al 1165 16 44 46. Y bueno, el programa de hoy es un programa en el cual vamos a tener una entrevista especial a Manuel Ruiz, quien es hermano de Arturo Ruiz, quien desafortunadamente y tristemente a los 19 años fue asesinado en Madrid en una manifestación que reclamaba la amnistía para los presos del franquismo. En 1977. ¿no? En 1977, claro, fue asesinado. ¿Y por qué es tan importante para nosotros en este momento comunicarnos con Manuel Ruiz, quien en un momento nos vamos a estar en comunicación con él? Porque está movida, digamos, la querellas. Están aceptándose ya desde España las declaraciones de las víctimas. Vamos por la tercera, si todo sale bien, por supuesto, Manuel Ruiz va a poder testificar por los hechos ocurridos a su hermano, Arturo Ruiz. Y la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, dirigida por Dolores Delgado, ex fiscal general del Estado español, ha pedido a la Audiencia Nacional toda la documentación del caso y ha abierto un expediente de seguimiento para estudiarlo. Bueno, por eso decíamos hace un momento que están de alguna manera abriéndose las posibilidades para que las víctimas sean escuchadas en su país, ¿no? Es importante además porque ya no fue en vida de Franco, fue en plena
denominada transición española, lo que da una evidencia adicional de que la represión en España, la represión ilegal en España, no fue un fenómeno de la primera época del franquismo ni de la guerra civil, sino que se prolongó durante décadas, incluso más allá de la vida del dictador. Así es. Bueno, es muy importante darle el valor que está teniendo la ley de memoria democrática. O sea, de alguna manera esta ley ha permitido que se den estos avances muy grandes, por supuesto, porque cuánto tiempo tuvieron que declarar todas esas víctimas desde este lado del Atlántico, ¿no? Claro. Bueno, un tema, digamos, para resaltar sobre esta causa y que para nosotros va a ser muy llamativo también, es que el arma del crimen, o sea, el arma que asesinó a Arturo Ruiz, es un arma que pertenecía a Jorge Cesarsky Goldenstein. Famoso represor argentino. Así es. Un argentino afincado en España, miembro de la AAA, organización hermanada con los guerrilleros de Cristo Rey, que llegó a reconocer haber asesinado a Arturo Ruiz. Guerrillero de Cristo Rey, formación policial o paramilitar del franquismo más ultra y extremo, digamos. Así es, ultraderecha, ¿no? Bueno, en esa línea nosotros hoy vamos a hablar con el hermano, por supuesto, con Manuel Ruiz, y vamos a escuchar ahora un audio que nos envió Susana Falcón para contextualizarnos la historia de Arturo Ruiz. Corría enero del año 77, miles y miles de jóvenes exiliados escapando de las distintas dictaduras latinoamericanas arribaban al Estado español, y mientras tanto el horror y la impunidad campaban a sus anchas a través del accionar criminal de fuerzas de orden público y también de grupos de extrema derecha. Se conoce aquellos días como la Semana Trágica o la Semana Negra de Madrid, que comenzó el 23 de enero de aquel 1977 con el asesinato del joven Arturo Ruiz García. Tenía 19 años, era estudiante y también trabajaba como albañil. Fue asesinado por la espalda cuando participaba en una manifestación en la que se pedía amnistía total para los presos del franquismo. Un argentino de la AAA, cuyo nombre bien desgraciadamente se conoce en la República Argentina como ejecutores de una represión brutal en los años previos a la dictadura militar del año 76, de apellido Cesarsky, y también otro de los que disparó, Fernández Guasa. La impunidad mayor cayó sobre ellos. Al día siguiente, 24 de enero, la jovencísima de 20 años, María Luz Nájera, en una manifestación en la que se protestaba por el asesinato de Ruiz, también fue alcanzada por un bote de humo disparado por la Policía Nacional y encontraría también la muerte. Ese mismo 24 de enero, en Atocha 55, despacho laboralista, fueron asesinados por miembros de la extrema derecha también. 5 abogados y otros 4 quedaron gravemente heridos. Días tremendos y terribles que están en la memoria colectiva de quienes en aquellos tiempos salieron a la calle, cientos de miles de personas, gritando y pidiendo que se acabara la impunidad y que la amnistía también llegara. En el programa de hoy, en Radio Caput, vamos a poder escuchar el testimonio impresionante, impactante, de un testigo de aquellos tiempos, hermano de Arturo Ruiz, que no ha cejado un solo día, él con compañeros y compañeras, es querellante de la querella argentina, las víctimas del franquismo, para que la memoria de su hermano y de tantos otros y otras más no quede escondida en la hojarasca del olvido. Hace unos días, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en Madrid decidió archivar la investigación que pretendía reabrir este caso, el del asesinato brutal del joven Ruiz. Pero la Fiscalía de la Memoria Democrática, siguiendo los dictámenes de la Ley de Memoria Democrática aprobada hace apenas un año y pocos meses, ha decidido investigar y estudiar todo esto. Quien mejor conoce toda esta historia, lo que ha sucedido y quien sigue batallando día a día sin perder nunca la fuerza ni la esperanza, a pesar de las dificultades, es el entrevistado que hoy nos va a acompañar en este programa. Él es Manuel Ruiz,
celoso guardián de la memoria de su hermano y de la de tantos y tantas otros y otras. Hola, buenas noches, Manuel. Hola, ¿Cómo estás? buenas noches, sí. Bueno, te saludamos desde acá, desde Buenos Aires, Daniel Campione y Nadia Mallorquín. Agradecemos esta comunicación y bueno, tenemos algunas preguntas para hacerte. Primero espero que te encuentres bien. Una de las primeras preguntas que me gustaría hacerte es en relación a ver cuáles son tus, digamos, no me gusta la palabra expectativas, pero ¿qué sentís, qué pensás vos acerca de la posibilidad real de que a través de este pedido de la Fiscalía de Memoria Democrática y también la aceptación, digamos, de la querella de Pacheco a declarar y las otras que ya también son de público conocimiento, si a partir de este antecedente se abre ahora sí una enorme puerta para empezar un proceso de verdadero fin de la impunidad del franquismo. Y bueno, en esa línea es mi pregunta hacia vos. Y que estos crímenes puedan ser juzgados desde España. ¿Es real esta posibilidad? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy, bueno, no complicada, sino muy larga de contestar. Sí. Yo te podría decir que no sé si Susana lo ha comentado. En España la dictadura duró muchos años, más que en Argentina. La dictadura estaba enraizada totalmente en toda la sociedad y en España no se ha juzgado a nadie, absolutamente a nadie, por sus torturas, crímenes o desmanes durante el fascismo. No se ha juzgado a nadie. Se hizo una ley de punto final, la ley de amnistía del año 77, por la cual se pedía que saliesen los presos políticos que había en la cárcel, que no eran tantos, pero la derecha aprovechó para blindarse ella y blindar a todos los funcionarios y a todas las personas que podían arremeter la justicia en su día contra ellos. Los blindó y digamos que los cubrió de un manto de impunidad, y todos los jueces, pues cuando se habla del tema de juzgar a alguien de la dictadura, sí, argumentan el tema de la ley de amnistía del 77. Claro. Te puedo decir que, por ejemplo, no sé, estamos luchando por el tema de que se investiguen sobre todo los crímenes de la transición, que la transición española es una cosa muy compleja y en la cual no quiere entrar absolutamente nadie de los políticos. Claro. O sea, ahora mismo el partido de derecha que está, el que ha ganado las elecciones en España, porque aunque no suma la mayoría, pero es el que ha ganado las elecciones, que es el Partido Popular, que es procedente del régimen, Sí. porque su fundador, Manuel Fraga, pues era un fascista de los que salen, haciendo el saludo fascista y que pertenecía a este tipo de ideología. Lo mismo que él, todos los que en aquella época pues estaban en los gobiernos. Por ejemplo, Martín Villa, que ha comentado Susana, que nosotros estamos querellados contra Martín Villa, Sí. los hermanos y Martín Villa. La jueza Servini le ha imputado 12 asesinatos. 12 asesinatos, de los cuales 8 dice que sigan investigando y 4 los ha imputado realmente ya firmes. Entre los que dice que sigan investigando está el de mi hermano. Sí. Entonces, bueno, nosotros estuvimos en el mes de marzo entrevistándonos con la jueza Servini, y la jueza Servini lo que me dijo es que ella pide documentación a España y España no se la manda. Y España dice que sí se la manda. O sea que hay ahí, digamos, una cierta, como se suele decir, de poner palos en la rueda para que esto no siga adelante. El fin, que es una parte de la pregunta que me has hecho, pues mira, concretamente hablando de Martín Villa, yo te voy a ser sincero. A mí no me soluciona nada que Martín Villa entre en la cárcel. Me da igual.
Sí, Yo lo único que quiero que es un derecho que no nos pueden negar claro, nunca, es el derecho a la verdad. Que totalmente. yo quiero que Martín Villa cuente, que él puede contar muchas cosas, porque además es una de las personas que se tiene como el mayor de todo de documentos de la transición, eh, todo lo que le comprometía a él y a los que le rodeaban, pues intentó destruirlo, con lo cual pues ahora estamos investigando y estamos llegando a unas conclusiones que son por las cuales todos los jueces, cuando ven el caso de mi hermano, pues digamos que lo ven con mucha cautela y votan en lo posible en que no se reabra. ¿Por qué te lo digo? Porque el caso de Arturo no es un caso aislado. El caso de Arturo corresponde a un plan que había predeterminado, que se trataba de acabar con los disidentes que pensaban de otra manera y sobre todo con los que ellos llamaban los rojos o comunistas, ¿no? Los que se manifestaban. Entonces había que acabar con ellos. En el caso concreto de los hechos de Arturo, pues los mismos que estaban en la plaza cuando le mataron, que eran sicarios, algunos argentinos y otros italianos, pues habían estado también en Montejurra, en los hechos de Montejurra del año 76, de mayo del 76, en la cual ellos llamaron la Operación Reconquista. Hicieron allí una serie de tropelías y murieron 2 personas en aquellos hechos, y en aquellas digamos altercados estaba Almirón, que no sé si te suena. Sí. Totalmente. Que era procedente y era el guardaespaldas del fundador del Partido Popular, de Manuel Fraga. Y Almirón, que era el fundador de la AAA, creo, si no me equivoco, ¿no? Pues entre los grupos fundadores estaba, sí. Almirón estaba, digamos que era el jefe de Jorge Cesarqui, que fue el que llevaba la pistola que mató a Arturo, y se la pasó o se la quitó. Ellos tratan ahí de defenderse como pueden en el juicio. Bueno, en el juicio no, porque a Fernández Guaza no se la encontraba. Pues, o sea, Cesarqui dice que le arrebató la pistola, le dio 2 tiros a mi hermano Arturo. Jorge Cesarqui vino de Argentina de la mano de Almirón, sí, y otros tantos que venían digamos, en plan que eran terroristas de Madrid. Y lo mismo que ellos que estaban a sueldo, pues porque Cesarqui, una vez que salió de la cárcel, porque se le condenó a una serie de años que cumplió luego solo 10 meses, le quitaron el delito de terrorismo y solo quedó en tenencia lícita de armas, pues tenía una vida que no correspondía con los ingresos que tenía, pues tenía una vida con un nivel de vida bastante alto en las Islas Canarias, y según el abogado nuestro, era una persona que él no entendía cómo llevaba ese nivel de vida, y era totalmente una humedad, o sea, no se sabía nada, absolutamente nada de este hombre. Manuel. El asesino de Arturo. Sí, dime. Sí, buenas noches. Es muy ilustrativo para nosotros los argentinos y argentinas lo que estás contando, porque estás en el periodo que conocemos como la transición, lo que todavía en Argentina cada tanto algún dirigente político más o menos conservador nos propone como ejemplo de consenso, de paz social, de mirada hacia adelante. Y entonces quisiera saber cuál es tu opinión sobre esta naturaleza de la transición española que tantos propusieron como ejemplo a seguir o como modelo a adoptar. Sí, en España se llama la modélica transición. Y es lo que han tratado de vender, que ha habido países como vosotros, como Argentina, que la ley de punto final pues se derogó, ¿no? Y en otros países también, ¿no? La transición, no, yo siempre digo lo mismo, que niego la mayor, como se suele decir por aquí, que es que la transición no existió. Transición es cuando pasas de un sistema político a otro, pero aquí no fue así. Os puedo poner el ejemplo de que la Audiencia Nacional, que es la que juzga los delitos de terrorismo y los delitos, digamos, más altos en el Estado, pues provenía de lo que se llamaba el Tribunal de Orden Público, que era un tribunal que se creó en los años 60 con objeto de reprimir a los disidentes. Entonces, como comprenderéis, la persona que estaba
el día 1 de enero persiguiendo a gente como mi hermano, el 1 de febrero era el juez de ese juicio. Eso es un juicio que no parece lo más justo del mundo, ¿no? Y bueno, siguió el mismo ejército, siguió la misma policía, siguieron los mismos poderes, los poderes económicos. La Iglesia siguió manteniendo que es con la que siempre se va de rositas, digamos, ¿no? La Iglesia, también siguieron manteniendo sus estatus y lo siguen manteniendo hoy en día. Yo creo que hoy en día en España el franquismo sigue estando en las instituciones. O sea que eso que os dicen de que la modélica transición no es cierto. Claro, eso mismo te quería preguntar porque escuché y leí por ahí en algunas entrevistas que te hicieron, eso, que vos planteas esto, que el franquismo no se fue, el franquismo sigue en las instituciones, exactamente. Sí, hay además un ejercicio muy fácil, que es cogerte los jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales que deciden, porque estoy seguro que con la cantidad de jueces que hay en España, pues los hay honrados, pero no llegan a la audiencia ni al Tribunal Supremo ni al Tribunal Constitucional, porque ahí tienen que tener una cierta, digamos, como se dice aquí, un cierto pedigrí, ¿no? Entonces tú miras los jueces que hay en la audiencia y tal, y todos son hijos de sobrinos de y tal, o sea que tenemos en la judicatura está metida pues todas las familias que eran ya jueces con Franco, ¿no? En el ejército 3/4 de lo mismo. ¿Por qué? Pues porque no se hizo una ruptura, o sea, no se mantuvo el que cuando tú quieres pasar de un régimen fascista, de un régimen de una dictadura de la más sangrienta del mundo, la española. No olvidemos que la dictadura española es de las más sangrientas que ha habido en el mundo. Hay 150.000 personas muertas en las cunetas. Y hay, concretamente, en el tema, ya que estamos hablando de la transición, en la transición en Madrid, en la ciudad de Madrid, entre el año 75 y el 83, murieron 35 personas a manos de la extrema derecha y las fuerzas del Estado. En el Estado español no hay un censo hecho, porque eso le corresponde al gobierno, pero se hablan de unas 135 personas muertas, digamos, en manifestaciones, digamos, por sus ideas, en lo que llaman la modélica transición. Bueno, yo también algo que quería charlar con vos es en relación a esto, que cómo es llamativo, no es nada raro también, cómo se cruzan, ¿no? Las derechas, las ultraderechas, el fascismo entre naciones, bueno, en este caso con España y Argentina en ese momento y actualmente también, bueno, con Vox y así sucesivamente lo vamos observando más claro en nuestros días. Entonces, este dato que vos compartís, esta información para nosotros es muy importante porque todavía falta tanto en relación a poder desenmascarar estos vínculos de estas de las ultraderechas y de los fascismos. Sí, vosotros os honra lo que es la Operación Cóndor, más que a mí, ¿no? Y aquí en Europa fue la Operación Gladio. O sea, ¿qué era la Operación Gladio? La Operación Gladio era un plan que había con objeto digamos, financiado por la CIA, financiado por la OTAN, por la modélica OTAN también, por la OTAN y por algunos países europeos, que lo que se trataba era de acabar con el comunismo en Europa. Entonces, los coletazos de la Operación Gladio es de lo que hablamos aquí, de los sicarios que había en aquella época. Y luego el poder económico que también apoyaba, digamos, los movimientos de extrema derecha. Aquí hay un señor que se llama José María de Oriol y Urquijo, que fue uno de los mayores capitales de España, que en lo que os hablaban de Montejurra, que ellos lo llamaban la Reconquista, fue quien financió aquel movimiento, fue él, José María de Oriol. Y luego hay otro dato también muy importante que está escrito en un libro de Carlos Portomeñez, que lo tiene documentado, y es que Manuel Fraga, que era digamos, en aquella época
que controlaba un poquito el tema político en España, viajó a Estados Unidos, y Estados Unidos yo creo que fue quien le indicó que tuviese la transición como ellos querían que estuviese la transición, porque no nos engañemos, que al fin de cuentas lo que le interesa a esta gente es el dinero. Y en España, casi todas las empresas del IBEX 35, que son las 35 empresas que cotizan, más importantes que cotizan en bolsa, casi todas, no quiero decir todas porque no es así, pero la inmensa mayoría proceden de la dictadura, de las bondades que tenía la dictadura con ciertos empresarios. Os puedo decir también que, por ejemplo, lo que es el famoso Valle de Cuelgamuros, pues allí trabajaron empresas que hoy están, digamos, en el ranking de las mayores constructoras, hicieron allí trabajos gratis y hoy en día pues cotizan en bolsa como empresas con mucho dinero. Y yo creo que la extrema derecha, que cada vez, yo creo que es un peligro que no lo estamos teniendo en cuenta. No lo estamos teniendo en cuenta, y la juventud no sabe lo que es eso, no sabe lo que es que te recorten todas las libertades. Todo lo que ha costado conseguir durante 2 años, en un gobierno de 4 años de la ultraderecha te lo quita. Entonces está avanzando en Europa, está avanzando en Latinoamérica también. Entonces es algo que yo creo que nos tenía que preocupar a todos mucho. Yo no sé, porque desconozco la política interior de Argentina, pero aquí en España ahora mismo está gobernando en muchísimas comunidades autónomas que están quitando, bueno, no sé, cosas. No estamos estamos en un proceso también de elecciones nacionales, y bueno, esperemos que no gane la ultraderecha en el país, pero está bastante posicionados, digamos. Sí, por primera vez en 40 años de régimen constitucional en Argentina, desde 1983 a la fecha, ganó las primarias abiertas una candidatura de extrema derecha, un partido y un postulante a la presidencia de esa orientación, y una candidata a vicepresidenta de la Nación que es expresa reivindicadora de criminales de la dictadura, negadora del terrorismo de Estado, con un discurso de renovación de la condena social contra lo que ella llama terrorismo de izquierda, el de las organizaciones armadas de la década del 70, así que tenemos una situación complicada aquí también con eso. Además de que tienen conexiones con Vox. Claro. Es muy... Son firmantes de la Carta de Madrid. Vox, no sé si sabéis que está, por lo menos en las últimas elecciones, está en retroceso. O sea, que ha tenido menos votos que las anteriores. Y es porque en algunos sitios han llegado al poder y la gente ha visto lo que hacían y le han retirado el voto a algunos. Pero bueno, de todas maneras, aquí en España la política yo creo que es distinta un poco a la Argentina. Aquí está lo que os hablaba del Partido Popular, que proviene de un partido de sus fundadores, todos eran fascistas, pero fascistas que no se ocultan, que hay fotos por ahí que se les ve, digamos, en posturas que son inequívocas, ¿no? Pues este partido, que es el Partido Popular, siempre ha tenido, digamos, en su interior a la extrema derecha. Ahora se han escindido y formaron un partido que se llamaba Vox, pero todos provienen del Partido Popular, porque de hecho el Santiago Abascal, que es el líder de Vox, ha estado en el Partido Popular. Y aquí tenemos en España dirigentes que son del PP, que son más de derechas que el propio Vox, como puede ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es una persona totalmente, digamos, trastornada, porque es totalmente de extrema derecha, pero además, no quiero faltar al respeto, pero no, como se suele decir aquí, le falta un hervor, le falta un poquito de cocción. No está todavía hecha esta mujer, y dice unas absurdeces que muchas veces parecen que las está diciendo en un bar o hablando en casa con una vecina. La verdad que aquí en España sí que es preocupante, y espero que el gobierno que formen ahora sea el gobierno progresista, aunque sea la suma de muchos partidos, pero bueno, yo creo que va a ser así. Espero que puedan formar gobierno. Bueno, Manuel, agradecemos mucho esta comunicación y bueno, vamos a seguir comunicándonos con vos.
Lo que sí quería preguntarte, así como para cerrar ya nuestra charla, nuestra entrevista, es, bueno, la Fiscalía de Derechos Humanos y de Memoria Democrática, dirigida por Dolores Delgado, ex fiscal general del Estado, ha pedido a la Audiencia Nacional toda la documentación del caso y ha abierto un expediente. Entonces, esto de alguna manera abre la posibilidad de que bueno, tome un camino en el cual se pueda verdaderamente profundizar. Sí, Dolores Delgado sí que bueno, fue fiscal general y ministra de Justicia del PSOE, del Partido Socialista, y bueno, la verdad que sí, que ha mostrado su interés. Esta mañana me comentaban en la cadena SER que sí, que efectivamente ha mostrado interés en que tomar parte en este asunto. Pero bueno, si veis el auto de los magistrados y de la fiscal, o sea, es algo de risa. Sin embargo, lo que es el voto particular del juez de Prada, pues es magistral, porque dice lo que llevamos nosotros diciendo un montón de años. Y es que había un plan predeterminado en acabar con la gente, y en esa época, fíjate tú, que lo que argumentan es que no es un asesinato que no está vinculado directamente con la dictadura, cuando en el año 77 no había habido elecciones todavía en España, no teníamos constitución, y por ejemplo, los diputados del Congreso habían emanado del franquismo, porque entonces no había elecciones, los designaban todos. O sea, el Congreso estaba lleno de diputados que eran todos franquistas. O sea, que no tiene mucho sentido. Y parece ser que es el único, digamos, argumento que han encontrado, aunque sea un poco absurdo, para decirnos que no, cuando el compañero de Prada les afea la conducta. Y yo creo que al final, si no aquí en España, en el Tribunal de Estrasburgo nos tienen que dar la razón, porque cualquiera que ve el auto y el voto en particular lo ve clarísimo, ¿no? Bueno, lo ve clarísimo, que hay una voluntad por parte de toda la judicatura, como decía esta mañana yo en la SER, que todavía no siguen en los años 60, se creen que todavía estamos en la dictadura, y parece ser que dictan las sentencias con esa mentalidad. Bueno, pero vamos, que Dolores Delgado sí que creo que va a entrar en el tema. Esperemos que sí. Bueno, Manuel, te agradecemos mucho la comunicación y volveremos a comunicarnos con vos. Cuando queráis, sin problema, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches. Gracias. Bueno, estuvimos hablando con Manuel Ruiz, hermano de Arturo Ruiz, una víctima más del franquismo y que está en búsqueda también de justicia. Vamos a escuchar un tema musical y después volvemos con una columna especial. En el siglo XIX y principios del siglo XX, en el monte Ezcaba, se construye una fortaleza militar. El monte Ezcaba se ubica cercano a Pamplona, capital de la Comunidad Foral de Navarra. En 1929 pasa a ser un penal militar y durante la Segunda República se comienza a denominar Fuerte de San Cristóbal. Nuestro amigo y acá vecino de la zona, Joseba Bayer, militante, escribe al respecto en la memoria de Euskal Herria sobre el fuerte de San Cristóbal, y esto es lo que les voy a leer. Tras el golpe de Estado franquista se convirtió en una de las prisiones más atroces de la dictadura. No les mataban a tiros, pero sí de hambre, de sed, de frío o de enfermedades. El paraíso del horror. Hartos de seguir esperando la muerte, un domingo, la noche del 22 de mayo de 1938, redujeron a los guardias, se pusieron sus ropas y cogieron las llaves.
795 hombres salieron en busca de la libertad. La idea era recorrer los 50 kilómetros que los separaban de la frontera. Solo 3 lo lograrían. 206 fueron asesinados en pleno monte. 585 capturados y llevados nuevamente al fuerte. 14 de ellos fueron fusilados y otros 46 murieron de tuberculosis. Fue la mayor fuga de la historia de Europa y una masacre horrenda. Respeto, dignidad, verdad, justicia, reparación, para todos los que allí estuvieron, sufrieron o fueron asesinados. No debemos nunca olvidar para que no vuelva a suceder, porque fuisteis, somos. Y mientras tanto viene la hora, mientras espero yo mi libertad, al son del tango yo voy cantando, con alegría que me embarga ya. Tu prisionero que a mí me escuchas, no te entristezcas al verme marchar, detén tus lágrimas, canta y no llores, que es cobardía en un preso llorar. Adiós Roncal, tierra navarra, que en varios meses me has hecho sufrir, y licenciado me vine a casa, ante la gloria de un nuevo vivir. Voy a la tierra de mis amores, tierra de sueños, país sin igual, rincón querido, lleno de flores, donde me esperan días dulces sin igual. Terminaron los dolores y angustiosos sinsabores y desprecios que ha sufrido mi corazón juvenil. Vuelvo yo, madre querida, viejo padre de mi vida, pues muy pronto a abrazarlos llegaré. Habrá acaso, compañeros, que no tengáis la misma suerte, y los recuerdos pasados ya no pueden volver. Y tu estrella dorada, viejo decir de mis sueños, te diré que tengo ganas de unos besos de mujer. Bueno, acabamos de escuchar el tango de los esclavos del franquismo. El tema fue hecho en el contexto de un homenaje a los esclavos del franquismo en el año 2014 en Navarra. En ese homenaje participaron antiguos prisioneros familiares de diversos lugares, de decenas de personas que trabajaron de manera voluntaria, y desde ese entonces se siguió luchando por dar a conocer lo sucedido, y se realizó un monolito que se hizo ahí porque ellos han construido. Esos esclavos de Franco que construyeron carreteras. Esto que acabamos de compartir, bueno, es una de las de los aportes que nos va a empezar a enviar nuestra compañera Gladys Avellaneda desde Pamplona, y para nosotros es muy importante porque estar en ese territorio, estar en el lugar donde puede recabar toda la información que nosotros compartimos en nuestro programa, pero que ella estando ahí en el lugar de los hechos, es como que directo. Se contacta directamente con las universidades, con sitios de memoria, con familiares, y también, bueno, con la universidad, en este caso la Universidad de Navarra. Realmente muy interesante. Muy interesante, y ahora vamos a compartir una columna más que nos envió. Bueno, y ahora vamos a pasar a escuchar la columna de Daniel Campione, titulada 1936, algo más sobre la preparación del golpe.
El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Hablábamos hace un par de sábados de la preparación del golpe del 18 de julio de 1936 por distintas corrientes, distintos componentes de la derecha española. Y un costado muy trascendente de la preparación del golpe fue un clásico de lo que alguien llamó la técnica del golpe de Estado, que es presentar a la situación existente, en este caso la democracia con un gobierno de izquierda en España, como la antesala del caos más absoluto, como una situación degradada que abría paso a una virtual disolución nacional. Esto se escenificó en múltiples espacios, por ejemplo desde el Parlamento. Los líderes del Congreso de Diputados de la derecha, sobre todo José María Gil Robles de la SEDA y José Calvo Sotelo del Bloque Nacional, denunciaban todo el tiempo, hacían largas enumeraciones de crímenes, de destrucciones, de quemas de iglesias, de coerciones de todo tipo, sin ofrecer ninguna prueba. Esto lo reproducían sus medios de prensa, sus aparatos de propaganda, y se iba instalando la situación de que España estaba en una situación insostenible, que la ponía en riesgo como nación y que había que cortar a como dé lugar. Entre los partícipes de la creación de este clima estuvo el fundador de Falange Española y luego líder de Falange Española y de las Jons, cuando se unificó con otro grupo de extrema derecha, José Antonio Primo de Rivera, que en el mes de marzo fue arrestado por tenencia ilegítima de armas y en vinculación directa con un atentado que había costado la vida de un juez de la República, que a su vez estaba investigando un atentado anterior contra el jurista y dirigente socialista Luis Jiménez de Azúa. Vale la pena leer un breve pasaje del documento que Primo de Rivera difunde desde su calabozo de la Dirección General de Seguridad. Es decir, que no era muy celosa de las condiciones la prisión republicana en la que estaba, porque puede emitir un documento. Tenía ciertas libertades. Y allí argumenta que la que había ganado las elecciones en febrero de 1936 era Rusia, ya que los grupos comunistas de acción, escribía, han incendiado en España centenares de casas, fábricas e iglesias, han asesinado a mansalva, han destituido y nombrado autoridades. Y por ello agregaba una convocatoria a todos, estudiantes, intelectuales, obreros, militares españoles, para una nueva empresa peligrosa y gozosa de reconquista. La reconquista es una noción favorita de la derecha española de todas las épocas. Aparecía hace un rato el término en el reportaje que hacíamos. La evocación medieval de España renaciendo de una dominación extraña. En aquella época los moros venidos del norte de África, ahora esos misteriosos enviados de Rusia que sembraban la destrucción en el suelo español. Pero esto siguió de parte de Primo de Rivera, que a finales del mes de abril redactó una carta dirigida a los militares de España, que también salió de su ámbito de detención y fue difundida. Y allí escribió: España puede dejar de existir sencillamente si por una adhesión a los formularios del deber, le está hablando a oficiales, permanecéis neutrales en el pugilato de estas horas, podréis encontraros de la noche a la mañana con que lo sustantivo, lo permanente de España, de la España a la que servíais, ha desaparecido. Cuando lo permanente mismo peligra, ya no tenéis derecho a ser neutrales. Entonces ha sonado la hora
en que vuestras armas tienen que entrar en juego para poner a salvo los valores fundamentales sin lo que es vano simulacro la disciplina. Es decir, la convocatoria desembosada, la invitación imperativa, sin dejar lugar a reparos ni a dudas, a que los militares salieran a la calle a terminar con la República. Y este fue el clima en que transcurrieron los últimos meses previos a la sublevación. Fueron creando las condiciones para organizar. Se fue creando el clima, se fueron organizando, fueron tratando de inclinar a su favor a sectores que podían permanecer dudosos, a ganarlos por el miedo, por la incertidumbre frente a un futuro que aparecía sombrío, instaurar la idea de que había una gigantesca conspiración que trascendía las fronteras españolas y que partía de la Unión Soviética. Eran rojos. Que quería, claro, una conspiración roja que quería destruir las esencias mismas de la sociedad española. Y quisiera ir terminando esto, tomando una referencia ya con el golpe en la calle, porque una vez producida la sublevación y alcanzados sus primeros éxitos en algunas ciudades y localidades españolas, el llamado de parte de los mismos líderes militares alzados se convirtió, como veíamos también hace un par de semanas, en un llamado al exterminio, en un llamado a la aniquilación de aquellos a quienes insólitamente comenzaron a llamar rebeldes. Los que se resistían al golpe eran rebeldes, los que trataban de combatir la rebelión contra la Constitución y un régimen y un gobierno elegido regularmente eran los imputados de rebelión militar y en muchos casos, muchísimos casos, fusilados por ellos. Y escuchemos lo que decía por radio un gran usuario de ese medio, que fue el general Gonzalo Queipo de Llano, comandante en Sevilla y, como se lo solía llamar, el virrey del sur de España. Y dice él, el mismo día del alzamiento, 18 de julio, sevillanos, la suerte está echada y decidida por nosotros, y es inútil que la canalla resista y produzca esa algarabía de gritos y tiros que oís por todas partes. Tropas del Tercio Irregulares, el ejército colonial de África, se encuentran ya camino de Sevilla, y en cuanto lleguen, esos alborotadores serán cazados como alimañas. ¡Viva España! Alimañas, vertebrados inferiores, representantes de las escalas más bajas de la evolución zoológica. Ese era el lugar que asignaba, el lugar deshumanizador, el lugar de descalificación completa, claro, que asignaban a quienes no estaban cometiendo otro delito. Ellos mismos no lo acusaban de ningún otro hecho que de resistir al golpe. Alimañas que previamente en el mismo párrafo habían calificado de canalla, o sea que oscilaban entre la deshumanización y el menosprecio hacia las clases trabajadoras y campesinas, que no eran otra cosa que canallas. Así que es válido traer a la memoria esta técnica del golpe de Estado, esta forma de instaurar la posibilidad de una rebelión cívico-militar triunfante que desgraciadamente se ha vivido tantas veces en nuestro continente, también en este lado del océano, en América Latina y en nuestro país, y que es bueno tener presente para procurar que nunca vuelva a ocurrir la creación de un clima con esas características, la excusa de que la patria está en peligro y que hay una antipatria, una antiargentina, una antiespaña, en el caso que nos ocupa, que pretende destruirla. Bueno, excelente columna y está en sintonía también con lo que viene ahora, que es, bueno, seguir trabajando y profundizando en la conservación y el cuidado de la memoria histórica. Por eso también vamos a escuchar ahora primero un poema que nos envió Susana Maceira sobre la memoria histórica y después vamos a compartir una columna más que nos envió Gladys para hablarnos sobre el diccionario de la memoria histórica en Navarra.
Y memoria histórica tiene que estar siempre presente. Se debe estudiar aquí y en España. Siempre tiene que estar la memoria histórica y saber qué pasó y qué fue. Así Antonio Machado lo señalaba. Ay del pueblo que olvida su pasado y a ignorar su prosapia se condena. Ay del que sueña comenzar la historia y amigo de inauditas novedades, desoye la lección de las edades y renuncia al poder de la memoria. Antonio Machado. Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos compañeros de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, Nadia, Daniel, que se encuentran en el estudio, y todos los demás compañeros que son columnistas y corresponsales. Hoy me toca estar a mí desde este lado del Atlántico y estoy en Pamplona por cuestiones personales, pero que a su vez me hacen dar una mirada desde mi actividad en el programa. Y caminando por ahí, yendo a una biblioteca, me encontré con un diccionario audiovisual de la memoria histórica en Navarra, y en el cual dentro de su prólogo están estas palabras que me parece muy bueno dejarlas por acá en el día de hoy. El prólogo de este libro es de Clemente Bernard y lo sintetizo en estos minutos que voy a decir. Cuando se utiliza el término memoria histórica, siempre hay quienes despliegan un escrupuloso análisis sobre su exactitud como vocablo y sobre su conveniencia para referirse a algo que todo el mundo comprende, como si poner esas trabas teóricas sirviera para entorpecer y restar legitimidad a la voluntad por devolver a tantas y tantas víctimas su justo lugar, allá de donde fueron arrancadas, a través de la violencia criminal, amparada en una impunidad sostenida en el tiempo. Es imprescindible apuntalar la inocencia absoluta y sin matices de las víctimas y declarar la culpabilidad completa de los asesinos, más aún cuando su voluntad fue la de ocultar los crímenes tras una densa cortina de silencios y manipulaciones. Y para ello hay que contarlo, no resignarse a la inefabilidad de lo acontecido ni a la paralización por la magnitud del crimen, sino esforzarse por elaborar un relato riguroso y sin paños calientes, justo lo contrario de cómo se ha hecho hasta ahora. Por eso necesitamos crear una cartografía que dibuje con exactitud aquello que sucedió a partir del 17 de julio de 1936 y que responda a las preguntas que siempre quedan sin respuesta completa. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por cuánto? Para eso sirve este diccionario. Un diccionario es una carga de profundidad contra el orden establecido, porque su propia exuberancia abre las puertas a un concepto clave en la voluntad de aprehensión del saber, como es el relacionar unas cosas con otras. Se puede entrar en un diccionario con la intención de buscar algo determinado, y se puede salir tras haber transitado por caminos no previstos. Por eso un libro como este Diccionario Audiovisual de la Memoria Histórica en Navarra, de Ramón Herrera, golpea justo en la línea de flotación del golpismo, porque al mostrar con exhaustividad la mirada sobre el tema de los realizadores de cine y de producción audiovisual en general, pone de manifiesto la extraordinaria dimensión de un crimen que afectó a toda la sociedad y cuya voluntad fue la de aniquilar una forma justa y democrática de entender la vida y las relaciones entre las personas. Bueno, esto fue una breve lectura
de una parte del prólogo de este Diccionario Audiovisual de la Memoria Histórica en Navarra de Ramón Herrera Torres, quien es periodista y escritor cinematográfico pamplonés y ha publicado más de una docena de libros sobre cine y diversos temas de Navarra. Y los voy dejando con un tema musical de un grupo llamado Barricada, que es un grupo musical pamplonés y de su LP que se llama La Tierra está sorda. Vamos a escuchar el tema 22 de mayo. ¿Qué ha pasado para que el barro guarde tus pasos antes de salir? Quizás el hambre fue la culpable de querer escapar subiendo hasta el cielo sin más instrumentos que tu propio cuerpo encadenado a los huesos y al montón de piojos que guarda este infierno donde se queman todos los sueños y sin esperanzas. Bueno, gracias Gladys. Sabemos que nos has enviado un mensaje, saludos acá. Saludos míos, Gladys, también. Buena suerte en España. Muy buena suerte en Navarra y después va a hacer algunos recorridos por allá. Y ya vamos a tener nuevas noticias de ella también. Tuvimos también un saludo de parte de Pablo Rojo, que hace mucho que no nos mandaba mensajes, además. Bueno, Daniel, estamos ya con el tiempo encima, pero yo sí quería preguntarte dos cosas. Una, ¿qué estás leyendo? Y que nos hables un poco sobre la última charla en la Facultad de Filosofía. Bien, en cuanto a la primera pregunta, ¿qué estás leyendo? Quería traerles a la consideración de los oyentes este libro, escrito en España, por Dionisio Ridruejo. Ridruejo fue un intelectual y poeta, un personaje muy interesante, fascista acérrimo en su juventud, fue voluntario de la División Azul, los españoles que marcharon a la guerra a muerte contra el bolchevismo en Rusia, enviados como voluntarios por Franco, pero a poco andar fue descubriendo las falacias del régimen y transcurrido un tiempo más abandonó las ideas del fascismo, de la reacción, y tuvo una evolución política en un sentido hacia la socialdemocracia completamente diferente, y fue objeto de represalias y de destierros y hasta alguna prisión de parte del régimen. Así que cabe el rescate de Ridruejo, que relata, entre otras muchas cosas, estas que mencioné en este libro, y que no fue un antifranquista de última hora o un neofranquista vergonzante, sino alguien que revisó la historia. Dejo la recomendación. Fue uno de los autores del himno de Cara al Sol, como un dato. Parte de la letra le pertenece. ¿Lo podemos conseguir fácilmente por acá? Librerías de Viejo o Mercado Libre. Bien. No, la última reedición de parte de estos escritos es de los años 80, no creo que se lo encuentre ya. Esta es la edición original en Losada de Argentina. La otra inquietud tuya era acerca de la tercera charla del ciclo sobre el padecimiento español. La hemos tenido como todos los martes de septiembre en la Facultad de Filosofía y Letras, en el aula 345. Aprovechamos para invitar a les oyentes a la próxima, a la cuarta y por el momento última del ciclo. Y allí hemos hablado sobre todo de la represión durante la larga dictadura, y hemos tomado algunos temas de la acción destructiva, genocida del régimen de Franco, incluyendo referencia a algunos episodios de gran peso simbólico, como la construcción y la iniciativa de erigir el Valle de los Caídos, aquel lugar donde las y los oyentes recordarán que estuvo la tumba de Francisco Franco hasta hace unos pocos años, cuando fue trasladado
a un cementerio común. Fue una charla muy interesante, seguimos contando con un público entusiasta que llega puntual y se va al final de la charla, así que bueno, eso, reiterar la invitación para la del jueves, donde vamos a hablar de la transición española, de la querella argentina y de varios aspectos ligados con la lucha contra la impunidad, que es el otro nombre de este ciclo. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Tenemos nuestra despedida tradicional. Salud y República. Y nos vamos despidiendo del programa del día de hoy. Estuvimos en la conducción Gladys Avellaneda, Nadia Mallorquín y la colaboración de Daniel Campione. Columnistas Adriana Fernández, Daniel Campione. Columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. En la operación técnica, el Chino Román, y en la producción, Nadia Mallorquín. Esto fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Salud y República. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, boleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos, a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. En Caput había un viejo. pasan cosas. Morón es más prevención. Ante cualquier